Difícil el martes, ¿eh? Empezamos. Profesor, yo con mi grupo voy a trabajar Parsons y la problemática que elegimos fue el impacto de la pandemia en la vuelta a la presencialidad, ¿no? Educar en un contexto de reestructuración institucional. Eh, Sí. ¿Qué puntos debería trabajar de Parsons? Las estructuras, normas de convivencia, ¿qué más buscaría? Bueno, en el caso de Parsons, que todo lo toma, el tema de qué manera se va a evaluar en secundaria, ¿no? Este tema de que son bianuales, de que el 2020 se estiró hasta el 2021, que el 2021 se estira hasta el 2022, y ahora tenemos un sistema paralelo, es decir, como se dieron cuenta tarde, evidentemente, todo el nivel de supervisión de secundaria, que iba a haber chicos que estaban formalmente cursando en sexto, pero que adeudaban un montón de materias de quinto, ahora se incorporó el tema de los ATR, como ustedes saben. Entonces recién ahora se está viendo de qué manera también incorporarlo a través de las prácticas. Mañana justamente tenemos reunión con el inspector de superior y con la inspectora jefa distrital para ver de qué manera los profes de práctica, más que nada de tercero y de cuarto, empiezan a intercambiar con los ATR que están llegando a las escuelas para darle tutorías, contraturnos, sábados, o lo que sea, para que los chicos vuelvan, justamente los que no tuvieron conectividad y los que tuvieron mayores dificultades, a pesar de la conectividad así con ciertas interrupciones, porque hay muchos que tuvieron periodos con conectividad y otros que no, entonces han quedado colgados con trabajos, han adeudado finales de materias, bueno, están todos ahí en la nebulosa de en qué año están. Entonces recién ahora se están dando cuenta que tienen a la vez, por ejemplo, para este diciembre, esos chicos tendrían que rendir materias de un tramo y de otro, de un año y de otro, entonces están bastante complicados. Entonces el tema de cómo ha sido el tema de la evaluación y la incorporación de los ATR también se podría incorporar. Porque una cosa es que te digan durante el periodo que es anual, otra que te digan que es bianual, que es todo un proceso cualitativo, que vos tenés que realizar la evaluación a través de evaluar los progresos que ha tenido ese estudiante, y vos como docente ya tuviste que hacer interpretación de una reducción que se hizo creo que alrededor de 2 o 3 veces dentro de la planificación anual, de cuáles eran los centros prioritarios de contenidos que ibas a tener que tratar. Entonces imagínate que ese estudiante tiene por lo menos, a estas alturas, 3 o 4 trabajos fundamentales en cada materia, más los trabajos integradores que se dieron, que eran trabajos por departamento. Viste que en secundario están departamentos de ciencias naturales, de sociales, de lengua. Bueno, cada departamento le dio un trabajo integrado de las materias eje de la especialidad. Entonces los chicos tienen la de cada materia más el integrado. Con lo cual, ahí el sistema de evaluación, y ahí se ve mucho lo que dice Parsons, con la falta de conectividad, llegaban a aprobar a aquellos que tenían cierto apoyo, pero el que no contaba con eso, ni por la casa, ni por ATR, ni por lo que fuera, quedaba fuera de esa posible evaluación, de esa posible ayuda. Claro. Así que bueno, de ese lado tenés unas cuantas cositas para tomar. Igual de todas formas, recuerden que aunque hagan hincapié en un autor, tienen que tratar de ir poniendo todos los demás en los aportes, ¿eh? No sé si te aclaré, Nicolás, o... Sí, no, la verdad que sí, profe, porque yo justamente tenía duda con eso, tipo, con esto de los ATR y los chicos que estaban justamente en sexto, como esa reinserción, ¿no? En el ámbito educativo para trabajar los nuevos contenidos que se fueron, como usted dijo, repartiendo en los departamentos, ¿no? De las áreas de cada materia. Entonces, con esto ya tengo un vistazo de cómo plantear la problemática con Parsons. Bien, bien.
Digamos que hay varias cuestiones, pero el tema de la evaluación en Parsons es importante porque como él lo ve todo como algo muy estructurado y el tema del rendimiento está acotado a un sistema tradicional de educación, que es en el cual él se basa, y esto de la última pandemia, el último año, no tiene nada de tradicional. Es más, todavía ahora se están haciendo, por eso hago hincapié en que recién ahora se están haciendo los ajustes que deberían haber venido desde el año pasado como mínimo, como para situar un poco el tema, y además, bueno, estamos hablando de escuelas donde la TR puede llegar y se ha evaluado la posibilidad de que llegue a más chicos y se incorporaron más a TR, pero hay escuelas que están más alejadas y que tienen una comunidad diferente, es más problemático todavía llegar. Convencer a ese papá o a ese chico de que tiene que volver a la escuela, retomar ese vínculo, bueno, va a ser muy difícil. Yo no creo que solamente con el ATR baste. El ATR va a ser para los chicos que ya están, podemos decir, concientizados de que tienen que continuar. Y más que nada se le da prioridad a los sextos y a los cuartos, que son el cambio de la primera parte, digamos, del troncal de secundaria y de la especialización, que es lo más difícil, digamos, ¿no? Porque los chicos tienen el primer filtro en el primer año, que es lo que más les cuesta, en secundario, y después en cuarto, cuando tienen que elegir la especialidad, ahí también se produce un quiebre, y entre cuarto y sexto hay mucha gente que va a trabajar, o que no termina los ciclos, y no tiene que ver con la pandemia, esto es de antes, porque, bueno, surgen otras posibilidades y por una cuestión económica a veces dejan para poder trabajar o hacer otra ayuda para el hogar, ¿no? Para la familia. Así que bueno, ahí hay varios Eso temas para ver. puede ser que yo lo relacioné mucho con el tema de que lo dejan porque no pueden por problemas económicos o porque sale un trabajo y lo tienen que dejar, pero ahora lo tienen que dejar los estudiantes, pero ahora con el tema de que hay colegios nocturnos y colegios de adultos, que para esa gente que no pudo tener el secundario tiene algo pendiente que terminar. Yo lo relacioné mucho con eso. Sí, hay posibilidades si vos querés terminar, pero el tema es que, bueno, que esté dada la necesidad, despierta la necesidad en ese estudiante, porque si bien conoce que es obligatorio y que es su derecho y todo lo demás, no está, digamos, a veces en las prioridades de los chicos. Ese es el gran tema que tenemos los docentes. Creo yo un gran desafío volver a convocarlos a que se apasionen por estudiar. No figuran en sus prioridades por ahí, ¿no? ¿Y qué otra consulta más tienen? A ver, los otros grupos, ¿alguna duda? De momento no hay dudas de mi parte. Bueno, De momento. Profe, para el final que tenemos que agarrar cada uno dos autores. y depende de la cantidad de componentes del grupo, porque son 8 en total, así que si son 4 los componentes, serían más aproximadamente 2, y por cada uno. Traten de hacer relaciones de contraste o de continuidades y rupturas, por ejemplo, también pueden ser las relaciones de ese tipo. Uh-huh. Yo siempre digo, bueno, un Weber, un Marx, un Durkheim, un Parsons, en Durkheim y en Parsons, los dos, la educación está ahí como eje de transmisión de valores y de continuidad en el equilibrio de la sociedad, pero Durkheim lo toma como algo que tiene que ser casi simbólico, ¿no? Algo que se va incorporando y va formando parte del sentido común de esa persona, y en el caso de Parsons pasa al nivel siguiente, es decir, o estás dentro del consenso o se aplica alguna norma que te lo hagas cumplir, ¿no? Es como que ya refuerza con lo punitorio Parsons porque no le cierra que se esté dando lo que Durkheim decía de la aceptación inconsciente de ese bien común para todos, ¿no? De aceptar de acuerdo a mi edad, mi género, bueno, el rol social, el mandato social. En esa complejidad que está viendo Parsons de una sociedad en los 70 bastante convulsionada y que tiene
otros horizontes, él dice, bueno, acá vamos por la ley a tratar de establecer por la fuerza y cristalizar o concretar algo que por el convencimiento no cree él que se esté dando, por lo menos mayoritariamente en la sociedad estadounidense que él ve. Entonces, bueno, ahí digo, se pueden ver relaciones de consenso contra corriente crítica, o dentro del mismo consenso algún matiz que ustedes puedan aprovechar para la temática, ¿no? Hay temáticas que se prestan mucho para ver esto. Principalmente el rol de la educación, del docente, del estudiante. Fíjense que los autores, los padres fundadores están hablando en un modelo, una sociedad tradicional y un modelo educativo tradicional. Y nosotros ahora estamos asistiendo a un modelo que está en transición hacia algo un poquito más diverso, que toma la diversidad como sumatoria, amplía un poco, flexibiliza un poco algunas bases. En el secundario todavía estamos ahí tratando de ver cuándo va a empezar esa flexibilización. En superior, en algunas carreras ya se flexibilizan las materias, o sea, se van viendo otras maneras de hacerlo más oportuno para la época de la mundialización que tenemos, ¿no? No tan estricto y no tan cerrado como era antes. Respecto a eso, profe, bueno, ahora me surgió la pregunta. ¿Podemos tomar en bloques los autores, por ejemplo, en la línea tradicional, la línea, si quiere, más marxista o de ese tipo, y después los otros, los del consenso serían? Sí, bueno, los padres fundadores, en tradicional entran los padres fundadores por ahí, y tenés a Marx, que es crítico, y a Weber, Comte y Durkheim, que son del consenso. Pero sí, lo podés, Martín, lo podés establecer como Por ejemplo, los padres fundadores serían Comte, Durkheim, Durkheim, sí, Weber y Marx. Marx. Sí, son todos padres fundadores. Bien. Yendo para otra línea. Los más ayornados serían, bueno, por ejemplo, ¿qué vimos? Althusser por parte de la crítica, Parsons por parte del consenso. Algo que nos mostró Giordano cuando hablaba de la histórica, la sociología histórica y todo lo que es la latinoamericana, que hace mención a algunos autores. Sí. Más o menos esa sería la división. Esa Tengamos en sería cuenta que, perdón, la sociología crítica, digamos. claro, Althusser, Parsons y la cuestión historiográfica que usted nos dio en un trabajo, que me acuerdo, sí. Parsons no, Parsons es de consenso. Ah, Parsons es el consenso. Entonces tenemos Althusser, sociología histórica. ¿Qué más tenemos? Que recién Nico estaba hablando. Parsons del consenso, y en la sociología histórica tenés también más que nada aportes de la crítica, o peleando críticos contra Giddens, por ejemplo, que es de la convergencia y que también no es un padre fundador, es alguien más cercano a nosotros en tiempo y espacio, y que Pero tiene Giddens va una mirada. con la cuestión del consenso. ¿Cómo? Giddens va en esa sintonía, entonces. Giddens es de la convergencia, es decir, Claro. por un lado te va a tomar un poco y un poco. Por un lado te va a pedir que el capitalismo cambie, que no sea tan salvaje, que no sea tan excluyente, pero por otro lado te va a decir que el capitalismo es inamovible. Es decir, que también está apoyando la teoría del consenso, ¿no? Es un capitalismo que ya está establecido, que no va a modificarse, y que ha hecho muy bien su trabajo ideológico de sembrar en la mente de cada uno de nosotros el individualismo, el sálvese quien pueda, y al no haber unión entre las clases sociales es como que él ve que no hay conciencia de clase, diría Marx. Y Giddens dice, el individuo está tan metido en su competencia cotidiana, en cómo sobresalir individualmente,
que no es posible un cambio. Giddens es uno de los que piensa que el cambio a través de la revolución, o sea, el cambio tradicional, ¿no? Que le habla a la mayoría desde la corriente crítica, que dice, bueno, hasta que el 90% no tenga conciencia de clase no hay cambio posible. Giddens está de acuerdo con eso, porque dice que el individuo no tiene la capacidad de ver más allá, no puede unirse con el resto de su clase. Entonces es como que, bueno, ya que vamos a seguir en el capitalismo por largo tiempo, dice él, tratemos de luchar por cuestiones más coyunturales, más puntuales, de decir, bueno, necesitamos que, no sé, el capitalismo deje de contaminar. Por eso él dice, cuando habla del tema de la mundialización, que los países de Latinoamérica que tienen tanta deuda externa y tantos problemas y que siguen en el subdesarrollo y no pueden salir de esa situación, traten de no vender sus recursos naturales, porque es lo único con lo cual van a poder vivir, porque si lo hacen van a entrar en un círculo vicioso, que de hecho ya está, ¿no? Pero bueno, Ya está él lo cocinado. dijo. Sí, no, él lo dijo hace tiempo, que iba a ser realmente un círculo del virtuoso al vicioso, donde no íbamos a poder salir, porque si lo único que tenés para vender es tu recurso natural y lo vendés mal, digamos, encima, ¿no? Si contaminás, si dejas entrar industrias que contaminen, minería a cielo abierto, bueno, papeleras, todo lo que conocemos, y encima no podés desarrollar porque estás endeudado una industria de punta, ni tecnología, ni nada que se pueda vender en un mercado internacional por sobre lo que es el mercado exportador, vas a estar siempre cada vez en peores condiciones, ¿no? Porque encima ni siquiera vas a tener una zona donde vivir de la tierra, porque la tierra también va a estar detonada. Entonces, bueno, ahí hay un gran problema, dice él, pero evidentemente es algo que mucho eco su voz no tuvo, porque realmente eso no se hizo. De hecho, lo vimos acá en Argentina, ¿no? Se han vendido zonas de Patagonia, zonas del norte, la devastación de los recursos, y ni las gobernaciones ni los gobiernos nacionales hicieron nada. Se siguió adelante. Por más que los pueblos en cada momento hicieron luchas y un montón de reclamos, fueron muy pocos los casos que volvieron atrás, digamos. La mayoría continuó. Traten de ver de los autores básicamente qué cosas le aportan como solución a la problemática, qué cuestiones son las más importantes, porque hay autores que tratan directamente algo del eje del tema que ustedes eligieron, cuando hablan de la educación o del rol del docente o del rol del estudiante, pero hay otros a los cuales hay que llevar con deducción, por eso yo les pregunto si tienen dudas o cómo aplicarían tal o cual autor. Así aprovechamos y los podemos ensayar ahora. Sí, claro, porque hay autores que la problemática no existe. El tema es relacionarlo con eso, ¿no? Viene por ahí la mano. Claro, por la visión general que tiene el autor de la Exacto. educación y del rol que pueden llegar a cumplir. Fíjense que cuando hablamos de los críticos, cada uno tiene una idea diferente de cómo hacer las cosas, porque donde uno ve que podía ayudar la educación, en la mayoría de los críticos, bueno, como siguen a Marx, y para Marx la educación tiene esto de ser parte de la ideología burguesa, ¿no? Para él la educación que realmente vale o pueda ser liberadora viene de la mano del anarquismo o de otra manera de ver la realidad, no de la idea burguesa que va a establecer el Estado. Entonces, sea educación privada o pública, baja el mismo ideal de sociedad, sigue haciendo las mismas distinciones entre capacidades, ricos y pobres.
que de hecho, bueno, ahora hay autores como Dussel y demás que con el tema del uso de la tecnología también lo dicen, ¿no? Una cosa es un chico que es un nativo digital, pero que no tiene los medios y por lo tanto se convierte en solo un usuario de la tecnología, que otro chico que tiene más posibilidades de acceso y tratamiento y puede generar programas y puede generar situaciones y puede transformar esa tecnología. Y eso va a depender del nivel socioeconómico, las capacidades que tenga, en ese caso, ¿no? De poder desarrollar. No por una cuestión de falta de inteligencia, sino falta de los medios. Profe, en el final se le va a dar más bola a tener claro los conceptos de cada autor, porque con respecto a relacionarlos, ¿no? Es un panorama bastante amplio, porque es todo un supuesto. Estamos hablando de tipos que tenemos que tratar de encajar en problemáticas de hace más de 100 años atrás, donde qué iban a saber de la tecnología. Por eso digo yo, ¿no? Porque eso queda a la interpretación. Yo puedo interpretar algo y no sé, ¿qué pasa si me dice, no, interpretaste mal? Y bueno, revivámoslo, desenterrémoslo y preguntémosle, no sé. Digo yo, ¿a qué vamos? Más a los conceptos de lo que quieren decir ellos, ¿no? En su tener diferenciadas las corrientes, digamos. ¿Eso se va a tener más en cuenta que la relación en la problemática? Digamos que, bueno, sí, se tiene en cuenta que ustedes, en principio, esto que vos decís no creo que suceda, porque ustedes lo que ponen en el trabajo integrador, primero me lo consultan acá en clase, después lo ponen por escrito, yo se los corrijo, le hago la devolución, y ustedes después lo que hacen es hacer la defensa oral de ese trabajo, es decir, no van a llegar al final diciendo que Marx dijo que, no sé, que aguante el capital, digamos, no sé, una cosa. Lo que se va a valorar es, bueno, si yo utilizo términos como anomia, sé que estoy dentro de lo que dice Durkheim, que es anomia, es decir, que el 99% de la sociedad tenga los valores transformados, ¿no? Que ninguno coincida. En ese caso sí estoy anómico. Si yo estoy hablando en Marx y voy a utilizar términos propios de él, que es lo que yo les digo, el término como en el caso de alienado, si yo utilizo ese término, estoy situado dentro de la corriente marxista, porque es el que crea y desarrolla el término, entonces yo en la alienación tengo algo para mencionar, o en la falta de conciencia en sí o para sí de clase, estoy hablando de un contexto teórico específico. Si ustedes saben el concepto, seguramente no lo van a aplicar de manera descabellada a algo. Es muy raro. Más cuando ya también el trabajo integrador está corregido y le hemos hablado acá en clase. O sea, la idea de estas clases es justamente esa, ¿no? Pulir y llevar a los autores que cuesta a la temática. Si bien, por eso decíamos con Martín hace un rato, si bien el autor, por ejemplo, no va a hablar de conectividad, le va a dar un valor a la educación y un valor al docente, que nosotros vamos a poder justamente colocar en el lugar de la problemática. No, por eso yo también decía, en parte por lo que también acaba de decir Cristian, por ahí armar los autores de acuerdo a las corrientes o en bloques, como para no mezclar todo, por eso. Sí, por ahí se les hace más sencillo, Martín, ustedes Sí, por eso yo le verlo decía. desde ese lugar lo pueden hacer, no hay Más que problema. nada porque es preferentemente decir algo coherente por ahí en menos tiempo y no cosas incoherentes en más tiempo. Me parece que es bueno para ustedes y para nosotros también, ¿no? Sí, bueno, la cuestión del tiempo no se les pide que sea, así como yo nunca les pedí cantidad No, ya sé, de porque ya palabras ni de sabemos, hojas, el tiempo de disposición claro, también. ya sabemos que en eso no es una profesora estructurada, ya sabemos cómo manejan, eso está claro, pero por ahí para nosotros, por ahí lo tenemos más claro, ¿no? No sé si se entiende, profe. Sí, yo los entiendo y por eso los trato de también ser clara en la respuesta. No sé, yo estoy revisando los temas acá y tengo, no sé, deserción escolar, ciberbullying, eh, exclusión de algunos temas. eh, mm,
A ver si hay algún otro tema que sea un poco más... Rosana, igual dejaste claro que el tema de los conceptos, eso tenemos que ser cuidadosos. Ahí lo dejaste claro, porque si hablamos que alguien toca el tema de la superestructura, tenemos que estar hablando de Marx. No se lo podemos adjudicar a otro autor que no... O Acción Social, estamos hablando de Weber, ¿no? O Anomia, estamos hablando Claro. de... Está bien. Eso tenemos que tener cuidado porque si no estamos mezclando todo y no entendimos nada. Esos los conceptos tienen que estar bien aplicados los que usemos para cada autor. Claro, bueno, por ejemplo, pero ya cuando ustedes hacen el trabajo práctico de Weber, pasan por la primera lectura de Weber y, por ejemplo, como vos decís, el ejemplo que diste de las clases, o perdón, de la acción social, pues sí, bueno, la clase o los tipos de dominación de Weber y el poder para Weber. Bueno, para Weber siempre, por eso es el subjetivismo, ¿no? Porque para él siempre es el ser humano el que puede revertir su situación de clase inicial. Entonces, ese sujeto, si deserta de la escuela, si tiene problemas de ciberbullying, si tiene, él es el que tiene que resolverlo. No es la familia como en Comte, no es la institución educativa y el profesor como Durkheim, en Weber es él. ¿Por qué? Porque para él es todo, el poder es suma cero. Tiene la misma posibilidad el pobre que el rico en la sociedad capitalista de modificar sus problemáticas, ¿no? Que es una mirada con la cual uno no coincide, pero es lo que él dice. Entonces, el individuo que dejó la escuela, bueno, no se está dando la posibilidad, es su problema resolver eso. Él mismo tiene que revertir esa situación, porque el sistema capitalista para toda la corriente del consenso lleva a un equilibrio, no tiene la responsabilidad de nada. Hay ricos y hay pobres porque hay gente que no se esmera lo suficiente, podríamos decir. Entonces, la diferencia se ve en los que más se esforzaron y en los que menos. En cambio, en la corriente crítica, todo lo que, la problemática que tenga el individuo dentro del capitalismo es un efecto del capitalismo, es un efecto de la ideología burguesa. Decirte a vos que tenés un techo y lo máximo que podés aspirar es hasta este punto. Eso es una manera de circunscribirte, alienarte, por eso lo dice, sacarte todas las posibilidades sin que vos te des cuenta de desarrollo. Entonces vos mismo te autocensurás y decís, bueno, no, yo voy a aspirar a, no sé, ser un operario premium en una fábrica donde tengo supervisor o gerente, o en el área de educación, no sé, tener un cargo supervisivo, porque voy a ganar más y este es mi techo, hasta ahí puedo llegar. Y comparado por ahí con el resto de mi familia que no ha llegado a eso, o del entorno en el que estoy, es un avance. Cuando el avance para la corriente crítica es justamente romper con todo eso. No tratar de incorporarse a un sistema capitalista en una mejor posición, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende eso. Entonces, por ahí hablar de la educación desde estos autores, desde la corriente crítica, yo creo que aclaramos bastante ese punto, yo creo que está bastante claro, que no es, nunca la van a ver a la educación formal como algo liberador. Bueno, entonces ahí tenemos en la misma línea de Marx, está Althusser. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. Por eso Althusser te habla de los aparatos ideológicos y los represivos, y en los ideológicos incorpora un montón de elementos, no solo el educativo. Sí, de los AIE y los ARE. Claro, en los ideológicos entra el espacio del ocio, porque entra todas las expresiones artísticas, entran los sindicatos, entran un montón de elementos que por ahí en la teoría marxista tradicional no estaban desarrollados. Acá, Althusser ya incorpora algo más. Y como decíamos en la última clase, Pulanzas le suma lo de Foucault, ¿no? Lo del micropoder, como el poder burgués, la ideología burguesa entra también dentro de las relaciones unipersonales o de las familias nucleares e incorpora en el rol del género quién va a ser el proveedor, quién va a ser el que va a transmitir la cultura, la religión.
dentro de esa familia. Y eso también es poder, porque es bajar la línea de la ideología burguesa a los niveles de las microrrelaciones. Es decir, cada uno de la corriente crítica que vino después de Marx le fue incorporando un elemento más. Y ya por suerte incorporaron también los aportes de otras ciencias, como la psicología, toda la economía, todas las otras ciencias que en la actualidad utilizamos, ¿no? Para dar respuesta a una sociedad compleja tenés que tener todas las ciencias dando una mano, porque es multicausal la problemática que enfrenta. Entonces, viene bien la respuesta de distintos lugares. Bueno, cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué otra cuestión hay para aclarar? Nosotros con eso ya estamos. Con el grupo ya lo tenemos ahí casi cocinado, ¿eh? Qué buena noticia, muy bien. Bueno, y el resto, en la medida en que se les van surgiendo las preguntas, vayan haciéndolas. Porque, bueno, habíamos puesto a partir del 19, ¿no? La entrega del trabajo, Sí, que profe. sería el Sí. martes próximo. Así que, en la medida en que surjan esas dudas, vayan haciendo las preguntas como para aclararlas. Así vamos pudiendo volcarlo por escrito y ya queda cerrado ese tema, por lo menos. Y con las otras materias, ¿cómo andan? Atareados, hasta las manos. También entrega parciales y todo eso. Muchos trabajos, todavía no tenemos los parciales. Ahora empieza el show de parciales. Ah, bueno, bien. Profe, ¿qué se sabe de los finales? ¿Van a ser presenciales? ¿Cómo pinta? Es lo que me dijeron que se resolvió por CAI, pero todavía no me han hecho ninguna apreciación como para que yo difunda entre los docentes y hable con la gente por tema protocolar y por todos los temas que vinieron después. Así que sí, aparentemente sigue la idea de la presencialidad. El tema es cómo se va a implementar por la cuestión de... Está bien, ahora supuestamente casi todos estamos vacunados con las 2 dosis y demás, pero bueno, hay gente que sigue todavía con situaciones específicas, así que hay que ver el tema de brindar las posibilidades a todos, ¿no? Para que puedan rendir. ¿Y eso va a elección del docente o tiene que ser presencial directamente? No, si se acordó por CAE, como me dijeron, porque yo no estuve presente en la reunión, pero por lo que me dijeron, se acordó por CAE y lo tienen que hacer todos sí o sí. Por eso digo, falta especificar, porque no bajó todavía el instructivo, como para que yo pueda ir hablándolo con los docentes, ¿no? Porque hay docentes, en la carrera ustedes son bastantes, pero hay otras carreras, por ejemplo, en Bellavista yo tengo cursos que tienen 120 personas, entonces un final lo voy a tener que desdoblar en 2 o 3 veces, porque hay materias que son escritos y orales, o sea, imagínense el tiempo que va a llevar eso. Entonces, tener a todo el mundo aglomerado en un lugar mucho tiempo tampoco es la idea. Entonces, ese tema hay que verlo todavía. Pero bueno, yo en cuanto sepa les aviso, ¿eh? Ese es el problema de cambiar las reglas de juego sobre la marcha. Sí, totalmente, totalmente. No es lo más conveniente. Es más, algunos cursos con este tema de las... Vieron que hay guardias administrativas en cada sede, pero además hay clases de cierre, hay clases de prácticas, más que nada para tercero y cuarto y para primero. Y
Y hay chicos que, o sea, es una oportunidad que se les brinda desde el instituto, pero hay chicos que no están de acuerdo y no pueden asistir, porque ya tienen su año organizado de esta manera, ¿no? De manera virtual. Así que bueno, tendría que arrancar todo este tema a partir del año que viene, Claro. donde ya uno tiene, tanto los profes como los estudiantes tienen otra organización, pero bueno, sabemos que superior y la cuestión de la política está siempre metida, así que bueno, por cuestiones electorales se volvió, sí o sí, en el caso de secundaria, volvieron los 40 chicos de golpe de una burbuja, pasamos los 40 a estar dentro de un aula, fue también de una semana para la otra. Todavía estamos buscando a un montón de chicos que no quieren venir a la presencialidad, por cuestiones familiares, económicas, de salud y demás. Así que es complicado hacerlo de un tiempo para el otro, pero bueno, donde manda la política no hay coherencia, no hay razonamiento previo, es lo que les interesa y les conviene en ese momento y ya está. ¿Cuál es el tema de la presencial en la secundaria? Es que ahora volvieron todos. Vos ves cómo están divididos. Ahora es una silla una atrás del otro y un poco de distancia, pero no hay una distancia, no hay un metro de distancia. Son las mesas, están todas juntas. Eso lo vi mucho en los colegios, era mejor por burbuja que solo estaba la distancia, iban los chicos por cada día, que era mejor por burbuja. Me gustaba más cómo se manejaban con las burbujas. Sí, por eso digo que aparte, bueno, le han cambiado tantas veces a los chicos que están en las prácticas y al docente, tantas veces las maneras de hacer las cosas. Ahora, bueno, el tema de la evaluación va a continuar hasta el 2022 con los ATR, pero ahora la sumatoria del ATR es otra persona más y otro manejo más, y los directivos están como locos porque tienen que abrir los sábados las escuelas, o en contraturno, donde hay edificio compartido y no hay posibilidades de espacios, se tiene que andar pidiendo, como nos pasa a nosotros en Bellavista, que estamos utilizando toda la parte del edificio histórico para aulas de la escuela de al lado, le estamos prestando las aulas. Digamos que es bastante complejo para los directivos y docentes organizar todo así de último momento. Se corta, ¿vuelve a entrar, profe, el Zoom? Sí, volvemos a entrar por si hay alguna pregunta. Ah. ¿Se fue la profe? Tenía una gana de seguir y vos le diste manija otra vez. Sos un hijo de puta, boludo. Yo me quería ir a la mierda, porro.